del encuentro latinoamericano hacia una psicología trascendental. Espero que hayan descansado. Así que vamos muy retrasados con el programa de hoy, prácticamente una hora. Vamos a comienzo inmediatamente. Y nada más vamos a presentar a Javier Zorrilla, que viene desde Perú, y va a presentar, nos va a hablar más bien, ¿sí?, de su producción y algunos nuevos retoques, ¿no?, que hemos ido haciendo sobre el libro Más allá de la psicoterapia, la psicología del nuevo humanismo. Así que nada más os dejo con Javier. Bueno, muchas gracias. La idea fantástica de este encuentro. Creo que a estas alturas, después del taller de ayer, nos conocemos un poco más y nos sentimos un poco más cerca, y eso me da la confianza como para atreverme a improvisar un poco, pero no se asusten, porque esto tiene un cierto sentido. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han tenido todo muy estructurado, ¿sí?, la idea clara, lo que iban a exponer, lo que iban a decir, y de pronto, cuando se acerca el momento y pasan ciertas cosas, sientes que lo que has tenido estructurado de repente ya no es tan idóneo, ¿no? Entonces te encuentras en una zona muy rara, porque es una zona de transición. Digamos que no estás totalmente desestructurado, pero que tampoco estás totalmente estructurado, ¿no es cierto? Bueno, en esa zona me encuentro yo ahora. Y por eso, al pasar por La Paz y conversar con algunos de los nuestros, me dio un consejo y me dijo, pero mira, porque le conté cómo me sentía, ¿no? Entonces me dice, pero ¿por qué no lo cuentas como me lo estás contando a mí? Simple y llanamente cuenta lo que te está pasando y ya está. De todas maneras, de repente puede ser interesante en términos de no quererte dar nada acabado, sino más bien como de entrar a un territorio como así, explorando, y recién llegas y no sabes muy bien lo que hay, ¿sí? Y esto también creo que tiene un poco una razón más, tal vez, sustantiva, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el tema. Porque cuando entras un poco a estos terrenos de lo trascendental, por decirlo así, ¿no?, no son terrenos en los que precisamente tú quedas afirmado, necesariamente, sino son terrenos que más bien comienzan a ponerte en cuestionamiento cosas que tú creías que no se sostenían de alguna manera, porque el yo se había acomodado, por decirlo así. Y ahora resulta que cuando tienes experiencias, digamos, como las que tuvimos ayer, por ejemplo, en un taller, ¿no?, resulta que se desacomodan las cosas que tienes dentro. Entonces, ¿cómo se fue desacomodando lo que yo ya tenía acomodado? Es más, cuando me dijeron presente el libro, yo tengo ya unas diapositivas, lo he presentado varias veces, dije, bueno, perfecto, ni hablar, voy, ¿no? En particular, la Rosita me animó cuando fue a la inauguración del Parque Estudio y Reflexión en Huanco, en Lima, y me dijo, no vas a estar. ¿Cómo no vas a estar? Tienes que presentar tu libro. Dicho sea de paso, la Rosita fue la que me metió la idea de hacer el libro, ¿no? En un momento en que yo, la verdad, estaba como sin ninguna imagen muy clara de qué hacer más o menos importante, andaba ahí un poco silbando en el parque, ¿no? Y me dice, pero Javier, tú estás pintado para ver las distintas corrientes de la psicología y ver cómo nuestra psicología está relacionándose con ellas, ¿no?
Y bueno, me puso la imagen y yo no sé por qué, la seguí. Entonces, dije, ya, acá no hay ningún problema, voy, llego, presento, listo, ¿no? Pero resulta que cuando ya se aproximaba el evento, yo digo, pero esto es psicología trascendente, digo yo, ¿no? ¿Qué cosa es esa de la psicología trascendente? Porque la verdad es que no había asociado la psicología a lo trascendente. Yo en mi cabeza tenía la psicología del nuevo humanismo, nada más. Entonces dije, no puedo llegar al lugar sin tener una mínima idea pues, de lo que es psicología trascendente, ¿sí? Y entonces voy a Google, ya, hago clic y aparece el evento de ustedes, el evento de acá, psicología trascendente, una psicología al servicio del ser humano, bienestar, qué sé yo. Entonces, digo yo, bueno, voy a buscar más, a ver qué se ha hecho. O sea, qué cosa en lo que podríamos llamar el ámbito académico se ha hecho de psicología trascendente. Mínimamente, ¿no? Porque si además este libro tiene relación con las corrientes, ¿sí? ¿Cómo diablos yo iba a venir acá y les iba a dar una relación con las corrientes y no tocar para nada el tema de lo trascendente? Y graciosamente, en mi libro casi no hay nada sobre lo trascendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aquí, digamos, he dialogado con otras corrientes que son las que ustedes conocen, la corriente, digamos, biologista o médica o psiquiátrica, también le llaman, que actúa sobre el cuerpo, el psicoanálisis, ¿no es cierto?, que ya se va entrando en el mundo interno, el conductismo, el cognitivismo, ¿sí? Todo eso más o menos está acá en un diálogo bastante franco, en donde trato de recoger aportes de esas corrientes y trato también de establecer cuál es la diferencia con el punto de vista del nuevo humanismo. Y así va avanzando el libro, ¿no? Corriente sobre corriente, comprendiendo que la verdad es un proceso que se va descubriendo progresivamente con la ayuda de todos los seres humanos en el transcurso del tiempo. Y estos que estamos acá en la psicología del nuevo humanismo, bueno, somos parte de ese conjunto de seres humanos que está tratando de avanzar, ¿no?, en la historia, recogiendo lo que viene de atrás, sintetizándolo en el momento presente, que es el momento que nos ha tocado vivir, y tirando para adelante la cosa, digamos, ¿no?, de la mejor manera posible. Entonces yo me dije a mí mismo, mira, sería muy bueno que tú, primero que todo, te asomaras a lo que hay de psicología trascendente en, digamos, la psicología oficial, por darle este nombre, ¿sí? Bueno, dije yo, pues me voy a meter, ¿no? Entonces veo psicología trascendente, pero no había mucho más que el evento. Yo decía, entonces esto no forma parte todavía de lo que podríamos llamar una tradición, ¿no es cierto?, académica. Pero siguiendo buscando abajo, porque uno va abajo, ¿no? Veo psicología transpersonal, ¿sí? Entonces, cliqueo psicología transpersonal. Y entonces me encuentro varios elementos ahí. Por ejemplo, me encuentro que los padres de esta corriente, o de este ámbito más bien de reflexión psicológica que es lo transpersonal, mencionaban a William James, un filósofo, creador del pragmatismo, que se le había ocurrido a él, mejor dicho, había visto que algunas experiencias de carácter más profundo, a la que se le puede llamar experiencias místicas, ¿no es cierto?, o experiencias de lo profundo, ¿sí?, lograban que la persona que las había tenido, después de haberlas tenido, se sentían mejor, se sentían reconfortadas, algunas cambiaban de dirección, ¿no? Y entonces a él le pareció que sería interesante meterse más a bucear, ¿sí?, en este tema, desde el ángulo estrictamente de su visión pragmática. Dicho sea de paso, el pragmatismo, William James, tiene una cierta nobleza que después degeneró en los oportunismos, ¿no es cierto?, materialistas, que ya todos conocemos, porque William James definía la verdad por su utilidad a la vida. ¿Qué cosa es verdad? Verdad es lo que es útil a la vida, ¿sí? Por eso se le llama pragmatismo.
porque está ajustada, la verdad, a un efecto positivo sobre. Después eso degeneró, como muchas veces las grandes filosofías degeneran, ¿no? Mal utilizadas, digamos, por aquellos que quieren hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Y William James hace un conjunto de conferencias en Europa. Y en esas conferencias trata un tema muy importante y escribe un libro, o están escritas, con el siguiente título: Las variedades de la experiencia religiosa. Las variedades de la experiencia religiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hace él? Acucioso como era, recoge muchos testimonios de personas que habían tenido experiencias religiosas. Primero recoge las experiencias más firmes, más fuertes, ¿no?, de los grandes reformadores religiosos, de los grandes, ¿no?, hombres que han tenido las experiencias más fuertes desde el punto de vista de lo trascendental, ¿sí?, que son las conversiones. Una conversión es una experiencia que cuando tú la tienes no te deja igual que antes. Eso de todas maneras es así, ¿sí? Y entonces después comienza a preguntar a colegas, y a indagar, y a indagar, y a indagar, y se da cuenta que estas experiencias religiosas no solamente son privativas de los grandes reformadores o de las grandes personalidades, ¿no?, del misticismo y de la religiosidad, sino que mucha gente las ha tenido. Es decir, a todos nosotros nos ha pasado alguna vez que hemos tenido alguna experiencia, ¿no es cierto?, que en nuestro interior ha producido una revelación, por darle un nombre, a una experiencia que no te deja igual que antes. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeñita, más intensa, menos intensa, con un tipo de personajes, con otro tipo de personajes, sin ningún personaje, en solitario, en una gran colectividad, cuando están todos trabajando, ¿no?, con una fuerza especial para conectarse con su deidad, con su divinidad, con su Dios. Entonces ahí tenemos una gama. Va de lo individual a lo colectivo. Va de más intensidades a menos intensidades. ¿Sí? El asunto se fue complicando más cuando seguí buscando en el tema de lo transpersonal y me encuentro con Carl Gustav Jung, ¿no es cierto?, y su teoría del inconsciente colectivo, en donde aparecen ya unos arquetipos. Estos arquetipos se manifiestan en los mitos como personajes, ¿sí? No solamente en los mitos, se manifiestan también en los dramas, en las obras literarias, en el arte. Y si quieres extrapolar más, se manifiestan ¿en dónde? En las películas, en la tele, ¿no? Y Jung siguió averiguando más y dice, no solamente se manifiestan ahí, también se manifiestan en nosotros, ¿no? Y él deja una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el mito en el que tú estás envuelto? ¿Sí? ¿En qué mito estamos envueltos? ¿O en qué mitos estamos envueltos? Porque de repente no solamente es uno, de repente son varios y encima contradictorios uno con otro, ¿no es cierto? Que más bien parece ser el caso, ¿sí? En un ámbito seguimos un mito, en otro ámbito seguimos otro mito y así siguiendo. Entonces, nuestra existencia es un encuentro de mitos, ¿no es cierto?, que no convergen en una misma dirección y que muchas veces uno se opone a otro, ¿no? ¿No? Y además la otra cosa interesante de este autor era que tenías que avanzar en la profundidad de tu propia conciencia para hacer consciente estos mitos. Él le llamaba a eso el proceso de individuación. ¿Sí? ¿Qué cosa era este proceso? Este proceso era algo, a mi parecer, que puede ser muy rescatable.
Es decir, en la medida en que yo tomo conciencia del mito, ¿sí?, en esa medida le voy sustrayendo influencia sobre mí y voy ganando en libertad para elegir el mito en el que yo quisiera estar, sustrayéndole la fuerza de influencia inconsciente que domina mi vida sin yo saberlo. Bueno, seguí avanzando en el tema de la transpersonal y me encuentro con Mircea Eliade, que seguramente ustedes conocerán, su trabajo sobre lo sagrado, lo profano, ¿no es cierto?, mito y realidad, etcétera, etcétera, etcétera. También mencionan a Rudolf Otto en todo su trabajo sobre lo luminoso. Fue un fenomenólogo que trató in extenso el tema de lo sagrado, de lo santo, ¿sí? Ese es más o menos el territorio. Y además tomé contacto con me parece a mí una muy buena recopilación de ensayos sobre lo místico desde la psicología en un trabajo que se llama La experiencia mística, ¿sí?, que se lo tomé, digamos así, a una muy amiga mía, Madeleine, en Perú, que también anda muy interesada en estos temas, indagando sobre el origen de lo sagrado y todo aquello. Y ahí vi distintas orientaciones que miran el fenómeno religioso de una determinada manera. Entonces dije, caray, por acá puede estar la conexión entre, ¿no?, lo que yo estoy desarrollando acá, aplicando el mismo interés, que es un diálogo, para ver diferencias y complementaciones. Y porque aquí en esta serie de ensayos voy viendo varias miradas, distintas maneras de interpretar la experiencia trascendente, ¿sí? Distintas maneras de interpretar la experiencia. Entonces, en la interpretación de la experiencia trascendente o la experiencia mística o la conexión con lo profundo, como ustedes deseen llamarle, ¿sí?, ya el que las tiene, ¿sí?, las está mirando de una determinada manera. Y los psicólogos, ¿sí?, que a veces tienen las experiencias, que son muy pocos, y a veces que no tienen ninguna experiencia, que son muchos, me parece, por lo menos con los que he conversado, ¿no?, pero se atreven a hablar como si tuvieran la experiencia, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental entre la psicología trascendental en el marco del movimiento humanista, del nuevo humanismo, de su fundador y pensador, que es Silo, con respecto a lo que podríamos llamar la psicología académica, oficial, tradicional, clásica, como ustedes quieran denominar. En el ámbito de los que estamos en esta psicología que ahora queremos denominar trascendente, no se admite, por decirlo así, que tú hables sin experiencia, ¿sí? O sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Me hablas de un libro? ¿Me hablas de una historia que te contaron? Háblame de corazón a corazón y háblame de tu experiencia, porque ahí nos podemos encontrar. Tú me dirás qué te pasó, yo te diré qué me pasó, y nadie le tiene que decir al otro lo que tiene que experimentar, ¿sí? Bueno, yo creo que este elemento es un elemento fundamental de diferencia de lo que ahora tal vez ya podríamos denominar psicología trascendental y psicología transpersonal, ¿sí? Además es una diferencia en general con todas las corrientes de psicología, porque no todas las corrientes de psicología tienen sistemas que te permitan experimentar los conceptos de esas corrientes psicológicas. De tal manera que tú dices que eres de una corriente psicológica porque la estudiaste y hasta cierto punto la entendiste intelectualmente, pero no la vives, no la experimentas, no la llevas contigo, no la proyectas, no la entregas, no la compartes, ¿sí? Es más,
Si la psicología trascendental se constituye en una crítica a la psicología académica, en un momento histórico como este, tan difícil para el ser humano, ¿por qué no darle la bienvenida? ¿Quién se puede oponer a una crítica que sea hecha desde el fondo de la experiencia y con un sistema conceptual acabado como el que tiene la psicología del nuevo humanismo, que yo le llamé en ese momento, y ahora me dan ganas de llamarle ya la psicología trascendental? ¿Quién se puede oponer y por qué? ¿Y en nombre de qué se opondría? ¿Sí? ¿De una academia que ha entregado la psicología al interés comercial? ¿Sí? ¿De una academia que ha entregado la psicología a reparar gente que el sistema tensiona, violenta, ¿sí? Humilla, destruye y discrimina? ¿Esa es la psicología que nosotros tendríamos que defender? Una psicología social, por ejemplo, que ahora se aplique en la manipulación psicosocial desde los medios masivos de comunicación. Esa es la psicología que tendríamos que respetar. Para eso se estudia psicología, digo yo. ¿O no es que se ha tergiversado su entera vocación? La vocación con la que nació, comprender al ser humano, comprender su alma, comprender su conducta, comprender su dirección, comprender su angustia, insertarse en su existencia diaria, hacer una psicología practicable de todos para todos, como en algún momento conversamos. Ese es el ideal, me parece a mí, de la psicología trascendente. ¿En función de qué? De la felicidad del ser humano. Porque eso es lo que él anhela. No porque yo lo sostenga, porque lo sostenga esta psicología trascendental. Así nomás, digamos, porque se te ocurre, sino porque la búsqueda de la felicidad está en todos los pueblos de la tierra, en todas las épocas del mundo, en todas las culturas. Hagan ustedes una interpretación de los mitos y verán ustedes que ahí, en el drama que ocurre dentro de ese mito, va buscando el héroe, ¿qué cosa? Un centro, un lugar a donde por fin descansar. ¿Sí? Para cualquier cosa que lo agobie. Para cualquier cosa que lo agobie. Si lo agobia el cansancio, quisiera descansar. Si lo agobia la soledad, quisiera estar conectado con el otro, mirándose humanamente. ¿Sí? Y si quisiera vencer la muerte, también en los mitos cuentan cómo estos héroes culturales, ¿sí?, tratan de vencer la muerte. A veces lo consiguen, a veces no lo consiguen. Pero la búsqueda está ahí, como máximo, tal vez, fondo de sufrimiento para el ser humano. Porque le han hecho creer, tal vez, que su vida cesa. Entonces, digo yo, ¿por qué no acoger una psicología trascendente que vaya más allá de la academia? ¿Sí? Cuando se dice trascendente, ¿qué cosa se está diciendo? Según una definición convencional, propuesta en cualquier diccionario, ir más allá. Eso es lo trascendente. Si el sufrimiento es lo que yo quiero superar y mi conciencia me impulsa a superarlo, trato de ir más allá del sufrimiento. Por eso es una psicología trascendente. ¿Sí? Si quisiera vencer la última valla, ¿no?, esta psicología trata de ir más allá de esa última valla. No por exclusión de experiencias religiosas de distintas raíces culturales. Porque entonces entraríamos de nuevo en ¿qué? En suponer que esto es verdad y lo otro es mentira. No es un problema para la psicología trascendental la diversidad cultural, porque su aparato conceptual es neutro desde el punto de vista
de contenidos, de personajes a los cuales se adhiere. ¿Sí? Un personaje puede ser tan idóneo como otro. Un personaje puede ser muy idóneo en una cultura y otro personaje puede ser idóneo en otra cultura. Y hay una cultura que no tiene ningún personaje y sin embargo siente en lo profundo esos mensajes que curiosa y paradójicamente, a la hora que se comienza a comparar las experiencias religiosas, como hizo Michel Eliade, historiador de las religiones, ¿no? Hay un nivel de variabilidad, pero hay un fondo común. Y entonces comienzan a relatar cosas como esta, ¿no? No lo puedo decir. No sé qué me pasó. Ese es el carácter inefable, ¿no? Inefable, que no se puede decir, que no puede hablarse de lo que a uno le acontece cuando está metido, por decirlo así, en esos horizontes, ¿sí? En donde en tu conciencia se están produciendo reconocimientos, tal vez, éxtasis, ¿no? Arrebatos, de repente te quedas suspendido, no sientes ni el tiempo, ¿no? A veces te sientes, pero este no soy yo. Este no soy yo. ¿Qué cosa es esto que está en mí? ¿No? No sé si a algunos les habrá pasado, pero ya el yo de todos los días va quedando alejado. Y todas las experiencias religiosas que más o menos tienen un carácter positivo hablan de encuentros con realidades, ¿sí? O con experiencias que han resultado decisivas para reorientar la vida humana de esa persona en concreto. Y yo creo que esta es otra diferencia fundamental de una psicología trascendente. No generaliza y disuelve al individuo que experimenta las cosas, ni le dice tampoco yo voy a interpretar lo que a ti te pasa. ¿Sí? La psicología trascendental, ¿qué hace? Entrega herramientas. Te entrego el vocabulario, o te entrego no sé qué, el remo, o te entrego la canoa, o te entrego no sé qué, lo que tú quieras que te entregue, para que tú puedas, tal vez, interpretar mejor a partir de tu propia experiencia lo que te acontece, lo que necesitas. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede reemplazar la conciencia del otro? ¿Me entienden? ¿Quién diablos puede reemplazar la conciencia del otro? Y sin embargo, muchas veces lo queremos hacer. Que tienes que ir por allá, que no hagas esto, que no sé qué, que no sé cuánto, que por acá, que por allá, no, que mal está, pero ¿cómo has hecho? O sea, y es tu conciencia, es tu vida, es tu existencia, es tu cuerpo, te pasa a ti, te va a doler a ti. No, por eso eres tan atrevido en decirle a los demás lo que tienen que hacer. Porque no te la estás jugando tú, ¿sí? Ni en tu cuerpo, ni en tu conciencia, ni en tu vida, ni con tus seres queridos. Creo que eso es otra cosa importante de la psicología trascendental. Y aquí debo agradecer a Julio, que ayer me dice Javier, me dijo, pero me fui dando cuenta, ¿no? Poco a poco en las conversaciones, pero yo no sabía, pero que hay algo que no como. Dice, pero sería muy interesante que establezcas algunas distinciones, no sé, y Rosita de nuevo, por supuesto. Javier, muy, yo creo que están saliendo algunas, porque esas cosas curiosas tiene la conciencia. Tú le lanzas preguntas adentro y de pronto ella te comienza a responder. Estas cosas que les digo no las tenía yo antes de venir. Están brotando tal vez porque estaba tan preocupado con esta desestructuración que no sabía lo que me iba a salir. Y es la primera vez que me atrevo a hacer un ejercicio como este, ¿no? Ha salido muy bien. Entonces, bueno, para hacer un poco también rescatar el librito, ¿no? Este de acá,
podemos decir lo siguiente en términos de pasear la mirada por las corrientes religiosas en relación al tema de lo trascendente, ¿no? ¿Qué se puede rescatar de la orientación biologista, digamos, o que podría interpretarse de la siguiente manera? Hay personas que creen que todo lo que ocurre en la conciencia empieza en el cuerpo y que arreglando cosas del cuerpo arreglan cosas de la conciencia, ¿sí? Que es una orientación médico-farmacológica, por decirlo así, ¿no? ¿Tienes insomnio? Dame tu pastillita, se queda dormido, ¿no? ¿Estás alterado? Tu tranquilizante, ¿ah? ¿Sí? ¿Estás muy ahí, ¿cómo se llama? Aburrido, no sé qué cosa? Algo que te active, ¿no? ¿Ah? Como decimos allá, tu pepa, te metes tu pepa y ya, acá en los ojos te arregla, así, ya estás en otra. ¿Para qué necesito la psicología? ¿Ah? A pura pastillita, cuanto más colores, mejor. Con eso resuelvo todo. ¿No? Bueno, cuando trasladamos ese mismo principio, ¿no?, a la experiencia religiosa, ¿qué cosa nos encontramos? Nos encontramos que personas que han querido conectarse con estas experiencias, o buscarlas, o vivirlas, han empleado también medios físicos, sustancias, ¿sí? Sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, revisando un poco también todas estas cosas, me encuentro con que ya la cultura chavín, que es una cultura pre-inca, es una de las más antiguas culturas que se desarrolló acá en el Ande, ¿no?, aparece un señorcito, que seguramente será un chamán, no sé qué cosa, con un cactus en la mano, ¿no? ¿Ah? El uso del San Pedro para producir estados de conciencia radicalmente distintos a los estados cotidianos de conciencia propios de una vigilia, ¿no? Vigilia, bueno, media dormida, media despierta, poseída por los mitos que difunde el sistema, por lo general, ¿sí? Vas buscando y vas encontrando otras manifestaciones. Muchas culturas utilizaron sustancias para producir estados. En la selva usan el ayahuasca. No sé si habrán escuchado hablar del ayahuasca. Sí. ¿No? Dicho sea de paso, yo he tenido experiencias con ayahuasca. Antes de encontrarme con cuando andaba desesperado, perdido, sin saber qué iba a hacer de mí, ¿ah? Entonces, bueno, y además en ese momento, por entonces, en la Facultad de Antropología se puso de moda también una antropología psicodélica, resultado de lo cual hay libros muy simpáticos de leer, como las enseñanzas de Don Juan, en fin, ¿no?, todo el tema ese, que después quedó medio ahí dando vueltas. Entonces, probé la ayahuasca y efectivamente, el estado de conciencia es distinto. Si yo les relatara así, muy brevemente qué cosa pasó. Para comenzar, no sientes tu cuerpo. O sea, hay ingravidez. Después, no sientes ninguna diferencia con las otras cosas del mundo. Formas parte de ese universo. Luego, tu conciencia no se hace absolutamente ninguna pregunta. Nada de nada de nada. Simplemente estás ahí. ¿No? Eso diría yo es como lo de fondo. Ahora, lo más superficial es que sí hay algunas cosas que ya yo no sé si eran alucinaciones o no, francamente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba conversando con Veguita, le digo un amigo, y no, porque habíamos, 6 habíamos estado en la experiencia. A 4 no les había pasado ni hostia, pero a mí y a Veguita parecía que sí.
Entonces estábamos conversando en la sala de la casa y yo volteo y había un cuadro, esos cuadros típicos donde está la dueña de la casa pintada ahí, ¿no? Así como, bueno, qué sé yo. Pero había un poco de escote en el cuadro. Entonces yo miro al cuadro y comienzo a ver que respiraba la señora. ¿Han visto ustedes cuando se inflan por esta parte de abajo? Entonces yo dije, pero ¿esto me estará pasando a mí? ¿O también le pasará a la amiguita? Entonces le digo a la amiguita, mira el cuadro, le digo, como así nomás, ¿no? Mira el cuadro, a ver qué te parece. Entonces mira, viste el cuadro, me vuelve a mirar a mí, está respirando. Yo ahí me quedé, ¿no? Pero la otra cosa que les quiero decir, eso no era el fondo de la experiencia, eso era lo anecdótico. Y yo creo que cuando uno está en estas exploraciones, ¿no?, tiene que establecer distinciones entre lo esencial y lo anecdótico. ¿Sí? Me parece. La otra cosa que a mí me parecería interesante de discutir, de conversar, es qué tan válida es utilizar la vía de las sustancias para producir otros estados de conciencia. Por lo que yo más o menos, digamos, pienso o intuyo, es que si yo uso la sustancia para estar en el estado, digamos, especial de conciencia, o no habitual, voy a tener que usarla siempre. ¿Sí? Entonces, es raro porque quieres ponerte allá, te pones con la sustancia, regresas acá, por decirlo así, y estás sin la sustancia. Entonces, puede producirse una división y una desconexión entre la experiencia mística y la vida cotidiana. Me parece a mí, y creemos, tengo entendido, ¿no?, en esta psicología trascendental, que es muy importante cerrar la brecha entre lo trascendental y lo cotidiano. Me parece. Porque los propios psicólogos en estos ensayos que yo les menciono relatan que sustancias que caen sobre personalidades alteradas o ensimismadas o perturbadas directamente no necesariamente pueden producir efectos positivos, ¿sí? Si quisiéramos rescatar algo de lo positivo de esta aproximación corporal, biologista, si queremos llamarle así, es que tal vez le sirva al ser humano de tanto en tanto, cuando no lo puede hacer, ¿no?, por la vía consciente y evolutiva, si quisiera tener un atisbo de qué cosa puede ser una experiencia, tal vez por alguna vez u otra vez se atreva a hacer una experiencia como esta. Yo no le diría, no lo hagas nunca, ¿no? Porque dicho sea de paso, si tuviéramos que establecer un nuevo derecho humano, ¿no?, yo diría el derecho a la experiencia, ¿no?, a la experiencia propia, siempre y cuando, por supuesto, no perjudiques a otros, ¿sí? Pero si no perjudicas a nadie y quieres experimentar, ¿por qué le vas a cortar la posibilidad de la experiencia al otro para que aprenda el otro de su propia experiencia? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué hemos aprendido nosotros? De nuestras propias experiencias. Y las experiencias son muy diversas, ¿saben por qué? Porque la vida de cada cual es muy diversa. Es única. Y si hablamos de lo trascendental, me atrevería a decir, tiene un carácter sagrado. Porque es única. Porque nadie puede hacer por ti lo que tú no hagas, ¿no? Mi padre, que era un hombre bastante religioso, ¿no?, me decía algo muy interesante, ¿no? Mucho más importante que el mal que no haces es el bien que dejas de hacer.
Entonces, la psicología trascendental afirma la acción válida en el mundo. Tú quieres avanzar en tu profundidad, avance en tu exterioridad. Tú quieres llegar muy adentro de ti mismo, llega a los otros corazones o aprende a hacerlo. Influencia todo lo que puedas influir afuera. Porque cuanto más avances en una dirección, vas a avanzar mucho más en la otra. Entonces no son direcciones que divergen. Y es muy raro, y yo pondría como, digamos, un signo de tal vez de advertencia, de alarma, ¿no? Que estés muy bien adentro y haciendo grandes experiencias místicas y tu acción sea muy pobre en la consecuencia de la superación del sufrimiento humano de tus hermanos. Y ayer quedó sumamente claro, ¿sí? Entonces, ¿por qué me parece a mí que se ha ido llegando a esto de la psicología trascendental? Porque la orientación biologista demostró su límite, ¿sí? La psiquiatría tiene un límite, tal vez es buena para los casos más bravos, digamos, ¿no? Pero no creo que la orientación farmacológica sea verdaderamente una orientación evolutiva. Y yo creo que ahí tenemos que también estar claros en lo que es una psicología trascendental. El psicoanálisis fue muy interesante porque comenzó a abrir el mundo interno, comenzó a dejar aflorar los sueños, ¿sí? Y hasta se atrevió a explorar ese mundo y hasta se atrevió a diseñar una configuración de ese mundo, ¿no? Entre el ello, el yo, el superyo, el fin, todo aquello. Yo creo que eso fue interesante. Además, se atrevió a hacer que la conciencia pueda curarse a sí misma desde la conciencia misma en relación con otra persona. Me parece que se humanizó la terapia. Sin embargo, me parece que el punto que podría ser, digamos, superable o cuestionable, o por lo menos, ¿cómo se dice?, sujeto de observación o de objeción, es que te interpreta la subjetividad. O sea, hay alguien de afuera que te está haciendo contar cosas que tú tienes y después te dice lo que a ti te pasa y lo que es, ¿sí? Hasta los propios símbolos de tus sueños o tus alegorías son interpretadas de acuerdo a un canon que no necesariamente es el que tú podrías, ¿no es cierto?, interpretar a partir de tu propia experiencia. Entonces te dicen, por ejemplo, que si le hacen mucho cariño a tu papá, no sé qué complejo tienes, ¿no? Entonces, hay cosas que se han deformado, me parece. Y además es una manera muy simple de decir que el problema es la represión, entonces, bueno, vayamos a hacer lo que nos da la gana con toda, ¿no?, libertad, digamos, ¿no? ¿Ah? Bueno, son quizás degeneraciones de una teoría que curiosamente, y por eso es importante que las corrientes de psicología se transforman en morales o en legitimaciones de conductas. Es decir, las corrientes científicas se vuelven nuevos mitos que te envuelven a ti en tu conducta diaria y te ofrecen elementos de justificación para que tú ahora te creas el héroe liberador por excelencia de todas tus represiones, ¿sí? ¿Ah? Miren ustedes por dónde puede uno llegar, o hasta dónde llegaría si realmente, ¿no?, se convierte en el héroe, ¿no?, en esta dirección. Por ejemplo, el donjuanismo, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, no nos vayamos a otros lados. Pasemos al conductismo, que es una corriente de gran influencia en la historia de la psicología. Cuando la vemos desde el lado, digamos, estrictamente del aquí y del ahora, no tanto de lo trascendente. ¿Cuál es su virtud, me parece a mí? La virtud del conductismo es que dijo, ¿sabes qué? Los problemas que tú tienes no son genéticos, son aprendidos. Yo creo que es fantástico que una corriente nos diga que han sido aprendidos. ¿Por qué? Porque uno los puede desaprender. Entonces la noción de habituación y rehabituación, ¿sí?, es interesante desde ese lado. La otra cosa que es interesante es que dice, mira, más allá de lo que tú pienses, creas, todo, objetivamente hay recompensas y castigos, ¿sí? O sea, ni hablar. Toda conducta tuya tiene una consecuencia, más allá de lo que tú pienses o creas. Te puede ir bien, te puede ir mal. Si te va mal, o sea, si tienes un castigo, ¿qué haces? Evitas esa conducta en el futuro.
Si te va bien, te recompensan. ¿Qué cosa haces? Repites la conducta en el futuro. Entonces, fíjense que de todas maneras, tanto en el psicoanálisis como en el conductismo, está operando el principio del placer y del dolor. Que diríamos yo hay una gran conexión con la manera como la psicología trascendental ve al proyecto vital del ser humano. El ser humano busca evitar el sufrimiento y busca aproximarse a la felicidad. Y entre que sufre y es feliz, va tomando sus hábitos y va configurando su existencia, muchas veces de acuerdo al sistema de recompensa y castigo que le pone el ámbito donde él vive. Por ejemplo, en tu familia te castigaban por algunas cosas, ¿y qué? Te premiaban por... ¿Cómo me castigaban a mí, por ejemplo? ¿Sí? Ya no me hacían cariño. Mi mamá no me hacía cariño, ¿no? Me ignoraban, te dejaban en una esquina, ¿sí? Porque no hacías la voluntad de Dios. No eres obediente. Tienes que ser obediente. Uno nunca sabe por qué tiene que ser obediente, pero siempre te dice que tiene que ser obediente. Entonces yo digo, ¿qué mundo es ese en que al ser humano le dicen que tiene que ser siempre obediente en todo? Entonces, el problema del conductismo es que te entrega al sistema de recompensas del castigo del medio en el que tú estás viviendo. Por ejemplo, ahora, medio empresarial, la plata, ¿qué cosa es el premio? El dinero, ¿no es cierto? ¿Qué es el castigo? La exclusión. Tú no operas como el sistema quiere, te apartan del sistema. Entonces, ¿cómo rompes el condicionamiento mecánico? El conductismo es excelente para entender la mecanicidad del sistema y del medio que te influye a ti. La psicología trascendental te dice, sí, hay ese medio, y ese medio es muy fuerte. Es tan fuerte, ¿no es cierto?, que Silo, en su libro Humanizar la Tierra, le dice, cuando tú quieres cambiar al medio, es el medio el que te cambia a ti. Creo que todos hemos hecho esa experiencia. Entonces, la postulación de libertad de la psicología trascendente es una postulación de libertad entre condiciones. Y creo que eso le da una grandeza al ser humano. Luchar contra sus tendencias, luchar contra sus hábitos. Que no es tanto oponerse a los hábitos, es simplemente reconocerlos, sentir cómo operan en ti, ver si te interesa esa dirección en que los hábitos te están llevando, o si no, más bien tú quieres ir profundamente en otra dirección. Entonces, el psicólogo trascendente, por decirlo así, vamos. Va a tener que entrar, ¿sí?, en lo que podríamos llamar un camino de ascenso, donde su intención progresivamente le va ganando a su tendencia en función de su aspiración más profunda de libertad, ¿sí?, que paradójicamente, y además en la psicología trascendente las paradojas son muy frecuentes, tiene que ver también con un profundo compromiso elegido de amor con el ser humano, de compasión con el ser humano. La psicología trascendente no es solipsista, no es egocentrada, ¿sí? No desprecia al yo, porque el yo tiene que ver con tus capacidades de adaptación en la vida diaria, pero tampoco lo consagra a la categoría de un Dios. Y el mismo Silo dice acá, digo que tu egoísmo es un gran error de cálculo, porque has creído ingenuamente que es mejor recibir que dar. Es mucho mejor dar que recibir. Y entonces ya entramos a otro horizonte. Aquí ya estamos en las antípodas de una psicología que haga del yo, ¿sí?, un centro absoluto de atención o de tratamiento. Cuando nosotros, con todas las convergencias, todo el agradecimiento que podríamos tener a las escuelas humanistas, a la fenomenología, a
psicología de Viktor Frankl, la logoterapia, ¿sí? La psicoterapia del diálogo, ¿no es cierto? Las vemos todavía demasiado capturadas por lo que ellos llaman la autorrealización, el autodesarrollo, la autoestima, ¿no? ¿Ah? Como si el ser humano pudiese lograr esas cosas solo. Si alguien te quiere porque hiciste algún bien a los demás, por favor, eso no lo tiene que decir la psicología, eso lo dice el sentido común. Eso lo dice la experiencia de cualquier persona humilde, ¿entienden? Que es mucho más noble, ¿no? Que cualquier desgraciado especulando cómo va a explotar a la gente, ejerciendo violencia sistemáticamente, ejerciendo el genocidio cuando pasemos a el lado colectivo de la psicología trascendente. Y esa es otra diferencia abismal. La psicología trascendente critica al sistema dominante cuando este sistema dominante es violento y violenta al ser humano. Y denuncia. ¿Sí? Porque no ve separado al individuo de la sociedad. Y si ahora la sociedad es global, ¿sí? Entonces no puede estar separado de lo que ocurra en el mundo. ¿Sí? Y si alguien produce un genocidio en Irak, se tiene que decir a esa persona que es un genocida, que es un criminal porque está atentando contra lo más sagrado, que es la vida humana. Entonces, me parece a mí que aquí este es otro tipo de psicología. En determinado momento la psicología tomó un rumbo muy interesante de crítica social, ¿sí? Sobre todo con la escuela de Frankfurt, ¿no? Hablando de Adorno y otros tantos más. Pero poco a poco, conforme la propia historia y la época iba entrando en dominio, ¿no? De una cúpula, ¿sí? De un gran poder económico, y iba el capitalismo conquistando los territorios, ¿no? Se fue apagando la crítica social, producto de la reflexión de la psicología. Entonces me parece a mí que hay que retomar esos trabajos de crítica social, porque la psicología trascendental también tiene que alimentarse de los aportes interesantes del conocimiento psicológico producido por tantas otras personas que han hecho su mejor esfuerzo de conocimiento y de comprensión. Entonces, ¿cómo es que uno solamente va a quedar encerrado? Está bien que tengas una red conceptual sumamente interesante como la que ofrece la psicología trascendente, pero esa red tiene que ser llenada de información, de experiencias. Entonces, no puede ser un abismo cerrado, ¿no es cierto? No puede ser un círculo. Tiene que tener su propia identidad, por eso se llama psicología trascendente, pero tiene que tener su complementación con los esfuerzos propios de la historia del pensamiento humano, y no solamente la psicología. No es el momento ya de las especializaciones. Este momento es profundamente interdisciplinario, y creo que el espacio propio de la experiencia mística como eje tal vez de una psicología trascendente o de una psicología transpersonal ofrece esa gran virtud, porque se arma de distintos lados y con el aporte de distintas grandes hombres que entregaron lo mejor de sí para que podamos seguir avanzando adelante. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Gracias.